Jesús, mi Señor, mi amado, mi adorado, mi consentido, mi siervo herido. Quiero ser tu consuelo, tu paz, tu cielo. Todo mi anhelo es fundirme en tu fuego, brisa fresca y agua clara que sacie tu mirada, consumida en ti, consumido en mí. Jesús, Jesús. Continuemos con nuestras prendas, ahora con nuestra prenda número 16. Acompañemos a Jesús en este recorrido de sus 24 horas de la pasión. La hora que nos toca, la hora 16, es Jesús de nuevo ante Pilatos. Es pospuesto a Barrabás y Jesús es flagelado. Estamos hablando de las 8 a las 9 de la mañana. Bueno, pues suceden muchas cosas en esta prenda, en esta hora de la pasión. Suceden 3 sucesos. Jesús está ante Pilatos, lo pone frente al pueblo para que sea juzgado, condenado. Pilatos se lava las manos porque es en este momento cuando el pueblo grita que lo crucifiquen a Jesús y que prefieren a Barrabás que a Jesús. Después de este suceso viene uno de los momentos más crueles de las 24 horas de la pasión, que es cuando Jesús es flagelado. Vamos a conocer, a abismarnos en estos misterios, en los misterios que nos hablan de estos 3 sucesos, para poder conocer qué es lo que Jesús nos quiere decir y sobre todo cómo vivir y cómo acompañar a nuestro amado Señor en estos 3 momentos tan fuertes y todo lo que repara Jesús en el hombre. La prenda que vamos a tomar nos vamos a situar específicamente en el momento de la flagelación. La flagelación nos muestra todo un suceso muy, muy profundo en el que Jesús toma nuestra alma, toma los pecados más fuertes que están relacionados con los pecados de la carne. Estos pecados de la carne que llevan mucho a las ambiciones, a las pasiones desordenadas, a las sensualidades y sobre todo nos vamos a centrar en lo que es el cuerpo de Jesús, un cuerpo de Jesús flagelado, y este cuerpo también que nos invita a Jesús a ver a su santa iglesia, es decir, nosotros como esposa de Cristo, nosotros estamos unidos a la cabeza. La cabeza es Cristo y nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia.
No se puede hablar de un rey que no tenga reino, de una cabeza sin cuerpo. Y es aquí donde Jesús va a reparar todo lo que hay en su cuerpo. Por eso, Él se somete a estos duros momentos de la flagelación. Por eso vamos a tomar la prenda de la flagelación y nos vamos a poner la vestidura que Jesús se revistió en esta hora, que fue una vestidura de sangre. Es el momento de la pasión, de las 24 horas de la pasión, donde Jesús derrama más sangre que en cualquier otra hora. Es el momento de la pasión donde Jesús, ríos de sangre corren por sus llagas. Entonces vamos a hacer nuestra esta sangre de nuestro amado Jesús para que esta sangre, estas llagas, sean las puertas para que muchas almas retornen al cuerpo de Jesús, para que Él sea nuestra cabeza, la cabeza en el reino de la divina voluntad en nuestras almas. Bueno, pues disponiéndonos a tomar estas prendas y conocer las profundidades de esta hora de la pasión, vamos a comenzar con nuestra oración de inicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te veo en la cruz y me postro ante ti para reconocer mi nada ante la inmensidad de tu amor. Te contemplo y veo en ti mi vida que has cargado y tomado voluntariamente para clavar mi propio querer. Hoy no quiero solo contemplarte, sino que deseo tomar tu lugar para clavar mi voluntad. Y así, clavándome, pueda vivir solo de la santísima voluntad divina, unida con mi Dios Trino en una sola familia. Mamá celestial, revísteme en este día de la corona de espinas de Jesús para clavar mis pensamientos, de los clavos de Jesús para clavar mis pasos y mis actos, de las llagas de Jesús para clavar mis movimientos, de las lágrimas de Jesús para clavar mis miradas, de la llaga del corazón del costado de Jesús para clavar mis latidos. Así, fundida en tu amor, podamos vivir tu pasión en un solo corazón para la mayor gloria de Dios y extensión del reino de la divina voluntad en todas las almas. Amén. Bien, hermanos, pues una vez tenida esta oración, hecha esta oración, haciéndola nuestra, pues vamos entendiendo ahora este misterio en donde Jesús es pospuesto por todos para que Barrabás sea el elegido para ser liberado. Jesús se somete a este juicio delante de todos. Y la gente con ese odio, con esa venganza que quiere hacer a nuestro amado Jesús, prefiere a Barrabás. Mi Jesús, santidad sin igual. Mi Jesús, santidad que no tiene igual. Ya estás de nuevo ante Pilatos. Y al verte tan malamente reducido y vestido de loco, y sabiendo que ni siquiera Herodes te ha condenado, queda más indignado contra los judíos y se convence mayormente de tu inocencia y de no condenarte, pero queriendo dar alguna satisfacción a los judíos, como para aplacar el odio, el furor y la rabia y la sed que tienen de tu sangre, te posponen a ellos junto con Barrabás. Pero los judíos gritan: no queremos libre a Jesús, sino a Barrabás. Y entonces Pilatos, no sabiendo ya qué hacer para calmarlos, te condenan a la flagelación. Bueno, aquí es posponen. Te posponen a ellos junto a Barrabás. ¿Qué es esto de posponer? Vamos viendo qué es lo que vamos a ir descubriendo en esta hora de la pasión. ¿Cuántas prendas podemos tomar
para poder rehacer y reparar. Pero primeramente vamos adentrándonos en este misterio, ubicándonos que Jesús está puesto delante de todos para que sea elegido para la libertad o para la condenación. Y sabemos bien que la gente quería condenarlo. Sabemos bien que eligieron a Barrabás. Y vamos a descubrir cuáles son estas elecciones que hacemos nosotros en nuestra vida para que podamos elegir dar el primer acto de nuestra vida a Dios o dárselo a Barrabás. Por eso, veamos la primera pregunta de nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que quiere Jesús en esta prenda? Mi pospuesto Jesús, dice Luisa, se me rompe el corazón al ver que mientras los judíos se ocupan de ti para hacerte morir, tú, encerrado en ti mismo, piensas en dar a todos la vida. ¿Qué es lo que Jesús quiere en esta prenda, hermanos? Él, a sufrir la muerte de su cuerpo, nos quiere dar continuamente la vida. Él al ofrecer su carne, al ofrecer su vida, ser flagelada, lastimada, pospuesta, desnudada, nos está devolviendo la vida de la gracia, el vestido de la gracia, nos está devolviendo la oportunidad de regresar a su cuerpo santísimo donde emana la vida eterna. Por eso Jesús piensa en cada momento darnos la vida. Y es ahora en estos momentos donde nosotros también tenemos que tomar la vida. Porque si Jesús nos la dio en acto. Es decir, nos la dio en potencia, en ese acto, para que nosotros con nuestra voluntad tomemos eso que nos dejó en ese momento de la flagelación, que es la vida para retornando a Él, la vida que emana de su sangre, de sus actos, de su vida entregada por nosotros. Bien, ¿cuáles son los signos que Jesús repara? Esta es la segunda pregunta y hasta aquí nos vamos a quedar con las preguntas, porque vamos a descubrir distintos signos que ocurren en esta hora de la pasión para que nosotros podamos ver cómo repara Jesús o qué es lo que está reparando Jesús, pero cómo se representa en lo que vivió Jesús en esta hora de la pasión. Primeramente, Jesús repara la posposición. ¿Qué significa posponer a Jesús? La posposición implica que cada momento, cada acto de nuestra vida, no solamente en las obras que hacemos, sino en cada acto, cada momento, cada respiro, latido, paso, acciones que hacemos con nuestro pensar, con nuestro cuerpo, con nuestros movimientos, ¿a quién le damos el primer acto? ¿A nuestras intenciones humanas para satisfacer nuestros placeres o nuestras comodidades? ¿O para querer únicamente defender lo nuestro? ¿O le damos el primer acto a Jesús? Es decir, entregando nuestra vida siempre en el amor para que esta vida divina tenga vida en nuestros actos. ¿A quién le estamos dando el primer puesto? ¿A quién estamos dando el primer pensamiento, el primer movimiento de nuestros actos? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Sí? Por eso dice aquí, me han pospuesto al más grande malhechor y yo quiero repararte todas las posposiciones que se hacen. Todo el mundo está lleno de posposiciones. Pero ¿qué veo? Los soldados te conducen a una columna para flagelarte. Amor mío, te sigo. Y tú, con tu mirada de amor, mírame y dame la fuerza para asistir a tu dolorosa flagelación. Bien, entonces, quedar claro. La posposición a Jesús no solamente implica en aquellas actividades externas que tengo que hacer,
Por ejemplo, ir a misa o rezar el rosario o cualquier otra actividad externa que implique renunciar a mis cosas. Esa es una. Pero la otra es en cada acto de mi vida, en mis pláticas, en mis miradas, en mis pensamientos, en mis sentimientos. ¿Quién está primero? ¿Está Jesús o estoy yo? Bien, no pospongamos a Jesús. Jesús es el primer orden en nuestra vida. Nosotros tenemos que unirnos a Él para que uniendo nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, todas en honor a Jesús, Él, siendo el centro de nuestra vida, haga su movimiento en nosotros. Segundo signo que Jesús repara. Cuando Jesús es despojado de sus vestiduras. ¿Y a qué nos referimos despojado de sus vestiduras? Porque nuestro amado Jesús nos habla de una vestidura real que el alma tenía antes de que Adán cayera. Es decir, todos los hombres y mujeres nos creó Dios con una vestidura real, la vestidura de la luz de Dios, la vestidura del Padre. Por eso, en estos momentos en que Jesús es conducido a la flagelación y requiere de ser quitado sus vestiduras para que sea flagelado, aquí tenemos esta imagen en donde vemos también la columna que está detrás de él y están precisamente quitándole estas vestiduras para ser flagelado. Jesús repara esto, es decir, se deja quitar las vestiduras para quitarnos la vestidura con la que nosotros nos hemos puesto, la vestidura del pecado, la vestidura de nuestros caprichos, de nuestra voluntad humana, de nuestras pasiones, de nuestros miedos, de nuestras inclinaciones. Mi purísimo Jesús, ya estás junto a la columna, los soldados enfurecidos te sueltan para atarte a ella, pero no es suficiente. Te despojan de tus vestiduras para hacer cruel carnicería de tu santísimo cuerpo. Antes de ser atado a la columna para ser flagelado, quise ser desnudado, dice Jesús, para sufrir y reparar la desnudez del hombre, cuando se desnudó del vestido real de mi voluntad. Sentí en mí tal confusión y pena al verme, así desnudo, en medio de los enemigos que se burlaban de mí, que lloré por la desnudez del hombre y ofrecí a mi celestial Padre mi desnudez para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad. Jesús, al ser desnudado, también fue burlado. ¿Cuántas burlas, hermanos, recibió Jesús al ser desnudado, al ser desvestido, para ser flagelado? Estas burlas que recibe Jesús, las recibe constantemente. Y ahorita vamos a ver en un momento más adelante cuáles son estas burlas que Jesús dice que constantemente recibe en cada acto de criatura actualmente. ¿Cuántas veces nosotros seguimos atando a Jesús a esta columna, desnudándolo? Porque nos estamos desnudando a nosotros. Jesús, en estos momentos de su pasión, representa al hombre. Representa aquel hombre que se ha desnudado de la gracia sacramental, de la gracia esencial que es su vida en cada momento, en cada acto, en cada pensamiento. ¿Cuántas veces nosotros nos desnudamos de la gracia de Dios, prefiriendo estar revestidos con esta gracia, con la oscuridad del pecado? Bien, al ser Jesús burlado, desnudado
y Jesús reparar por todas las almas que se desnudan de la gracia, nos vamos al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Jesús es flagelado. La flagelación de Jesús empieza a tener momento, a tener acción en el momento en que Jesús le quitan las vestiduras, lo atan a la columna con ferocidad y empiezan los momentos más crueles, que es el momento de la flagelación, en el que Jesús recibe los golpes, recibe las torturas, recibe los azotes que le correspondían al hombre recibir. Él los recibe representando al hombre. Él los recibe a nombre de todos los que debemos de recibir lo que él vivió. Pero sabemos bien que su pasión no solamente fue la pasión del sufrimiento externo, sino aquello que Jesús va reparando en su interior y que por eso Jesús calla, por eso Jesús no se queja, por eso Jesús se expone a cada uno de los golpes y de los sufrimientos. ¿Por qué? Porque sabe bien que en cada uno de ellos estamos todas las almas y sabe bien él que así como fueron contados los números de los azotes que él recibió, así también son el número de nuestros actos, de los actos de nuestra vida que él reparó en plenitud. Por eso Jesús le dice a Luisa que este momento de la pasión es cuando él derrama más sangre, derrama mayor cantidad de sangre. Jesús, porque es flagelado, son arrancadas sus carnes. Flagelado Jesús, tu amor pasa de exceso en exceso. Veo que los verdugos toman los flagelos y te azotan sin piedad, tanto que tu santísimo cuerpo queda lívido. Tu santísimo cuerpo comienza a chorrear ríos la sangre y lo continúan golpeando todo, abriendo surcos y lo llenan de llagas. Para hacer que el hombre, dice Jesús, fuera revestido de nuevo con el vestido real, mi voluntad, y como pago para que esto no me fuera negado, ofrecí mi sangre. Este es el pago de cada uno de los actos. Jesús tuvo que pagar nuestras culpas ante el Padre. Es decir, nos dio los derechos para poder entrar al reino. Nos rehizo, nos reparó con su sangre, nos revistió con sus vestidos de sangre, porque todo él era una llaga que emanaba sangre. ¿Y qué es la sangre, hermanos? La sangre de Jesús es la vida, así como nuestra sangre es vida, porque si nosotros no tenemos sangre, no tenemos vida. Así también Jesús derrama su sangre para darnos vida. La sangre de Jesús que emana de sus llagas, esa abundante sangre, nos forman más que ríos de misericordia. Nos forman los ríos de sus sacramentos, en los que nosotros tenemos acceso para poder entrar a través de esas llagas al cuerpo de Jesús y que nos dé el perdón. Por eso la sangre es signo de perdón, es signo de la vida, porque si el alma no se postra ante Dios reconociendo su nada y reconociendo al todo, no recibe los beneficios de la sangre. La sangre de Jesús nos lleva a postrarnos y nos lleva a pedir perdón para poder retornar a ese encuentro con Dios. Por eso aquí Jesús dice, ofrecí mi sangre. Derramé tanta sangre en este misterio que ningún otro derramé tanta, que bastaba para cubrir al hombre como con un segundo vestido, y vestido de sangre para cubrirlo de nuevo
y así calentarlo y lavarlo para disponerlo a recibir la vestidura real de mi voluntad. No hay camino, hermano, no hay camino de entrar a vivir el reino de Dios aquí en la tierra, de vivir el reino de Dios aquí en la tierra, si primero no nos revestimos de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo cubrirá nuestros pensamientos para que únicamente pensemos en Él. La sangre de Cristo cubrirá nuestras miradas para quitarlas de las miradas de las pasiones, las miradas obscenas que nos arrancan la gracia, porque a través de los ojos entra la gracia, a través de los ojos se entran los pensamientos y entran las acciones. Por eso, cubramos nuestros ojos con la sangre de Jesús, para que sea únicamente la pureza quien entre en nuestros ojos y quien la irradie. Las palabras, cubramos nuestra boca de la sangre de Jesús para que nuestras palabras sean dignas únicamente de lo que Jesús habló aquí en la tierra, palabras divinas. En cualquier ambiente en donde nos encontremos, de nuestra vida cotidiana. Este es el vestido de sangre que Jesús quiere que nos pongamos antes de vestirnos de luz. Porque la sangre de Cristo, el vestido de sangre que Él se formó en cada uno de sus actos, es el fiat constante que Jesús hizo y que Jesús nos dio para que nosotros los tomemos en cada uno de nuestros actos. Bendita voluntad divina que nos permite hacer nuestra esta sangre de Jesús para llevarla toda en las almas y sean calentadas y lavadas y disponerlas a recibir la vestidura real de la divina voluntad. Bueno, pero no solamente fue ahí. El misterio de la flagelación también nos regala lo que son los golpes. Todos los golpes que recibe nuestro amado Jesús, cada uno, como les decía anteriormente, fueron contados. Y fueron contados de tal manera que ningún otro hombre ha soportado tantos golpes como le dieron a Jesús. ¿Por qué Jesús soportó en su humanidad tantos golpes? ¿Por qué el Padre no permitió que en ese momento Jesús muriera? ¿Por qué? Porque en esa unidad que caracteriza a la Trinidad, sabían bien Jesús que cada uno de los golpes iban a ser contados porque es nuestra vida la que tiene que ser purificada. Y el número de actos de nuestra vida, cada uno de nosotros tiene un número de actos desde que nacemos hasta que morimos, tenía que ser purificada, rehecha, restaurada. Por eso Jesús recibe estos golpes por cada acto de nuestra vida, hasta llegar a tener el número adecuado de golpes para poder hacer de cada uno una llaga y manar a esa sangre divina para revestirnos de la sangre de Jesús y después darnos el vestido de la gloria. Nadie puede pasar al cielo, nadie puede vivir el cielo si no ha pasado primero por este vestido real, que es el vestido de la sangre de Jesús y que es lo que nos formará la purificación de nuestras almas. Por eso, Jesús lo entrega todo, hermanos, lo entrega todo. Y que cada golpe sea ese llamado para que nosotros podamos vivir en la divina voluntad. Hagamos nuestros ese puño de golpes y llevémoslo a todas las almas para que esos golpes llamen constantemente a las almas a unirse a Jesús. Mi Jesús desnudado, amor mío, mientras tú estás bajo esta tempestad de golpes, pero cada golpe que tú recibes es una herida a mi corazón. Padre mío, cada golpe de estos flagelos
repare ante ti uno a uno cada especie de pecado, y conforme me golpean, así sea excusa para aquellos que lo cometen. Que estos golpes golpeen los corazones de las criaturas y les hablen de mi amor por ellas, tanto de forzarlas a rendirse a mí. Vayamos con las llagas. Las llagas que deja Jesús también en potencia en este misterio divino de la flagelación. Jesús recibe tantas llagas como puertas podemos entrar. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos distribuidos en el cuerpo de Jesús porque tenemos una misión. Somos esos pequeños órganos que forman el cuerpo de Jesús para que todos engranados y vinculados unos con otros, porque todos vivimos en ese vínculo de amor divino, funcionando uno, funciona el otro y el otro, y así el reino de Dios pueda tener un mismo movimiento en una sola cabeza. Pues, ¿qué creen? Cada uno de nosotros nos ubicamos ahí, en una puerta de las llagas donde Jesús se hizo toda una llaga. A lo mejor unos están en la llaga de sus piernas, en las llagas de sus pies, en las llagas de su hombro, en las llagas de sus brazos, de sus manos. Cada uno de nosotros tenemos una misión específica para el reino. Y ahí Jesús se dejó hacer una llaga. ¿Para qué? Para que entraran las almas que tenemos ahí la misión de vivir en Jesús, bañados por su sangre. Jesús por cada llaga da una puerta para entrar. Qué hermoso que las almas que deseen vivir en la divina voluntad estén en la llaga del corazón de Jesús. La llaga del corazón de Jesús para que sea ese latido de amor que lleve esa sangre, la sangre divina a todas las almas, que más que sangre lleve la luz divina a todas las almas y ayuden a revestir de luz a través de sus actos en Jesús. Tus gemidos continúan diciendo, mírame, oh Padre, bajo esta tempestad de golpes, todo llagado, pero no basta. Quiero formar tantas llagas en mi cuerpo para dar suficientes moradas en el cielo de mi humanidad a todas las almas, en modo de formar en mí mismo su salvación y después hacerlas pasar al cielo de la divinidad. Eso es, hermanos, que son las puertas. Las llagas de Jesús son las puertas. Imagínense aquellas almas que están enfermitas, postradas en una cama y que te les forman también sus llagas en su cuerpo. Únanse a las llagas de Jesús. Háganse uno para hacer puerta para que muchas almas puedan entrar a vivir el reino, el cielo de la humanidad de Jesús, para después que pasen a vivir el cielo de su divinidad. ¿Te gustaría hacer una puerta como Jesús formó esas puertas? Pues unámonos a las llagas de Jesús. Sus carnes, las carnes que se arrancaban de nuestro amado Jesús en el momento de su flagelación. Él se dejó arrancar con ese instrumento tan cruel que no hacía otra cosa que con sus ganchos, en el momento en que lo golpeaban, arrancaban sus carnes. Pero no era Jesús el aspecto exterior lo que le interesaba. Era él lo que le interesaba, que esas carnes que precisamente forman el cuerpo de Cristo y que forma la iglesia, es decir, que somos nosotros, eran todas esas almas que no querían estar en el cuerpo de Cristo. Esas almas que a fuerza de su propia voluntad quieren dar la espalda a Jesús y se obstinan a vivir en la oscuridad. Por eso, esos instrumentos que arrancaban y descarnaban el cuerpo de Jesús, haciendo que sus carnes estuvieran en todos lados, son la representación de esas almas obstinadas.
y ahí Jesús las tomaba para llamarlas nuevamente a su amor a través de esos ríos de sangre que corrían cuando era descarnado. Por eso nos toca a las almas que queremos vivir el don de la divina voluntad en plenitud, tomar tantas almas que se descarnan, que descarnan el corazón, el cuerpo de Cristo. Tomar tantas almas obstinadas y que Jesús las reparó. Pero ahorita Jesús requiere de una humanidad para tomar esos actos que Él dejó en potencia para traer y llamar a esas almas y que todos, así como nos lo muestra en el Evangelio de ahora precisamente, cuando dice, cuando Jesús se ha levantado en la cruz, todos voltearán a verlo. Así también, hermanos, que estas carnes que están fuera de Jesús, que son las almas obstinadas, logren reconocer en Jesús, cuando se ha levantado en sus vidas, a Jesús crucificado y se postren ante Él. Pero aún, dice, no les basta. Otros dos continúan y con cadenas de fierro continúan la dolorosa carnicería. A los primeros golpes esas carnes llagadas se desgarran y a pedazos caen por tierra. Los huesos quedan al descubierto y la sangre brota tanto que forma un lago de sangre en torno a la columna. Los verdugos están agotados y no pueden continuar la dolorosa carnicería. Ya te quitan las cuerdas y tú caes casi muerto en tu propia sangre. Y al ver los pedazos de tus carnes, te sientes morir por el dolor. Al ver en aquellas carnes arrancadas de ti a las almas perdidas, y es tanto tu dolor que agonizas en tu propia sangre. Bueno, después de haber hecho este recorrido de cada uno de los signos con los que Jesús repara, pues ahora es el momento, hermanos, de irnos a nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros también hemos sido partícipes de esta flagelación, que lo más seguro es que sí. Pero ahora estamos con esta conciencia de no solamente vernos a nosotros mismos en este aspecto, sino que también trabajar en el adintra para que estas almas sean reparadas. Todas las almas seamos reparadas en su amor divino. Por eso el trabajo del alma en estos dolores que vamos a ver, que va a ser un examen, un acto de conciencia que vamos a tratar de profundizar un poco más, va a ser revestirnos de la vestidura de sangre para después pasar a la vestidura real de la divina voluntad. Así que vamos a revestirnos con este primer dolor que sufrió Jesús. Dolor por las continuas burlas que sufrió Jesús al ser desnudado. Continuas burlas que todavía sigue él sufriendo actualmente. Hija mía, no solamente en aquel momento fui vestido de loco y escarnecido, recibí burlas, sino que las criaturas continúan dándome estas penas. Más bien estoy bajo continuas burlas y por toda clase de personas. Oh, cuántas me hacen, cuántas burlas me hacen. Del volumen 13, hermanos. Entonces vamos a hacer ahorita, en este momento, las burlas continuas que Jesús menciona en este volumen para que nosotros hagamos este examen de conciencia y reflexionar si todavía sigo burlándome de Jesús, porque no solamente fueron las burlas que recibió en ese tiempo, sino que son las burlas que le hacemos a Jesús y que Él las sigue viviendo actualmente, estas penas. Reparemos, hermanos. Primero, dice Jesús,
Si una persona se confiesa y no mantiene su propósito de no ofenderme, es una burla que me hace. ¿Qué tal, hermanos? Qué fuerte. Seguimos burlándonos de Jesús. Si un sacerdote confiesa, predica, administra sacramentos y su vida no corresponde a las palabras que dice y a la dignidad de los sacramentos que administra, tantas burlas me hace por cuantas palabras dice, por cuantos sacramentos administra. Hermanos, oremos por nuestros sacerdotes. Y mientras yo en los sacramentos les doy la vida nueva, a todos nos da la vida nueva en los sacramentos, ellos me dan escarnios, burlas, y al profanarlos me preparan la vestidura para vestirme como loco. ¿Cómo hacemos nuestros los sacramentos, hermanos? ¿Cómo? Si los superiores ordenan a sus inferiores sacrificios, oración, virtud, desinterés, y ellos llevan una vida cómoda, viciosa, interesada, son tantas burlas que me hacen, las incoherencias de nuestra vida. Podemos nosotros reprender, corregir, predicar, pero si nuestra vida no va en orden, son burlas que le hacemos a Jesús. Si las cabezas civiles y eclesiásticas quieren la observancia de las leyes y ellos son los primeros transgresores, son burlas que me hacen. Hermanos, ¿cuántas burlas sigue viviendo nuestro Jesús? Si nosotros estamos dentro de estas burlas, reparemos y enmendemos nuestra vida. Si nosotros no vivimos estas burlas, entonces reparemos constantemente, porque esto lo sigue viviendo Jesús. Dolor por los que se alejan de la luz, de la razón con el pecado. Padre Santo, mira a tu Hijo vestido de loco. Esto te repara la locura de tantas criaturas al caer en el pecado. Esta vestidura blanca sea ante ti como disculpa por tantas almas que se visten con lúgubre vestidura de la culpa. Mira, oh Padre, el odio, el furor, la rabia que tienen contra mí, que casi les hace perder la luz de la razón, la sed que tienen de mi sangre, y yo quiero repararte todos los odios, las venganzas, las iras, los homicidios, y conseguir a todos la luz de la razón. Odios, venganzas, ira, homicidio. Cuánto esto se vive ahora, hermanos, en este tiempo. Reparemos cómo, llevándole la luz de la razón. Vistámoslos de la sangre de Cristo y llevémosle la luz, ¿en dónde? En su razón. Dolor por los que posponen a Jesús por las cosas del mundo. Dolor por aquellos tantas almas que los hemos pospuesto a Jesús por preferir las cosas del mundo. Yo creo que de aquí nadie se salva, hermanos. ¿Cuántos han preferido una comodidad? ¿Cuántos han preferido su propia voluntad en la elección de su vida? Dice Jesús, me han pospuesto al más grande malhechor y yo quiero repararte todas las posposiciones que se hacen. Todo el mundo está lleno de posposiciones. Nadie tiene tiempo de Jesús. Estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestros intereses, en nuestros planes, en nuestros pensamientos, nada más pensando en nuestros sentires. Dice, yo estoy dispuesto a aceptar ser pospuesto a Barrabás para reparar las posposiciones de las criaturas. Y vayamos viendo qué es
todas estas posposiciones, algunas pues de las que Jesús nos muestra aquí en este cuadrito. Les pongo aquí esta otra columna para que ustedes pongan palomita o cruz o regularcito. Dice Jesús, ¿quién nos pospone a un vil interés? Y ese vil interés son todos nuestros intereses personales. ¿Quién a los honores? Preferimos recibir un aplauso, tener un puesto, una representación, querer ser los protagonistas, dar la cara. Honores, hermanos, honores. ¿Quién a los placeres? Y estos placeres llevan a la concupiscencia, a los apegos. Y estamos tan arraigados a las cosas de la tierra que seguimos peleando por herencias. Sigue habiendo depresiones porque no hay, por los quereres humanos, apegos, o por querer desear algo que no tienes, simplemente apegos. Apegos a las dignidades. Y tanto es así que la sociedad está tan educada para alabar a las dignidades, pero para aquel que es sencillo, humilde, silencioso, es desechado por la sociedad, es más, no es ni visto por la sociedad. Cuando hablo de sociedad, hablo en todos lados, hasta en nuestra misma iglesia suceden estas cosas. Las dignidades. A las crápulas, hermanos. ¿Cuántas veces nuestros intereses, nuestras acciones se inclinan al pecado, a satisfacer nada más nuestro propio yo, al mismo pecado, en modo unánime a todas las criaturas? Cada pequeña tontería nos pospone. Y habla Jesús así lo dice, cada pequeña tontería. ¿Y qué es una pequeña tontería? Un acto pequeño. Por más simple que sea, no pensamos en Jesús. Pensamos en nuestro propio interés, en satisfacer nuestras necesidades. Esto es, hermanos, la posposición. Seguimos haciendo esto, por eso Jesús sigue en acto, su pasión sigue en acto de repetirse hasta el infinito. ¿Por qué? Porque somos criaturas necias que no conocemos todo lo que Jesús repara y vive en cada acto de nosotros. Dolor por los que voluntariamente pierden la inocencia, o la hacen que otros la pierdan. La inocencia en la que nuestra alma debe de estar en un estado de inocencia para retornar al reino. ¿Cómo retornar a la inocencia? Esa inocencia que se nos donó en el bautismo. ¿Cómo, hermanos? Postrándonos, revistiéndonos con la sangre de Cristo. Calla, oh hija, era necesario que fuera desnudado. Por eso atenta a lo que hago y ruega y repara conmigo y cálmate. Entonces, todo aquello que tenga que ver con los pecados corporales, dice, los que se despojan de todo pudor, candor e inocencia. Nuestras formas de vestir, como son nuestras formas de dirigirnos hacia otros, el pudor, que ya es una palabra que hasta está desapareciendo ya de nuestro vocabulario común. Las chicas de ahora ya difícilmente conocen lo que es el pudor por estar en las modas, por atraer miradas masculinas.
el pudor en nuestros actos, porque ya no sabemos nosotros tratar a los demás estando en Jesús, nuestras palabras. Los que se desnudan de todo bien y de toda virtud, intencionalmente. Todo bien y de toda virtud, de toda prudencia, de todo amor, de toda sencillez. Desnudan los que se desnudan de la gracia de Dios, es decir, aquellos que intencionalmente buscan pecar, aquellos que se han confesado y al minuto, a los 2 minutos ya están desnudándose de la gracia que recibieron en el perdón de la confesión. Aquellos que reciben la comunión y después de recibirla ya están mirando a otros, ya están queriendo quedar bien con el otro, con la comunión todavía aquí en acto, Jesús, desnudándose de la gracia. Permanecer en la gracia, hermanos, porque es Jesús que nos interesa. Los que se visten de brutalidad en su vida, aquellos actos pasionales brutales que no hacen más que ser, como dice Jesús en los volúmenes, como demonios encarnados. Deshonestidades, afeminaciones. Aquí está todo lo que es los actos de las afeminaciones que tienen que ver con estos estados que ahora se están queriendo ver como forma común, que es la homosexualidad, la homosexualidad en acto. Los placeres bestiales, hasta el mismo pecado, en modo unánime todas las criaturas. Cada pequeña tontería nos posponen, vuelve a decir Jesús. Bueno, hermanos, pues después de ver pues todo esto que es tan fuerte, ¿verdad? Donde Jesús se siente burlado, se siente pospuesto, se siente desnudado, ¿sí? Continuamente, pues vamos nosotros haciendo lo contrario a esto, revistiéndonos de la sangre de Cristo para devolver la vestidura de luz, retornar a la vestidura de luz. Jesús es flagelado, se viste de sangre, muestra sus llagas y nos da entrada a vivir la felicidad mayor, que es el cielo de su humanidad al cielo de su divinidad. Por eso, pues vamos preparándonos para la oración. Con esta pequeña capsulita que ponemos aquí para reflexionar más profundamente este misterio, Jesús dice, si Jesús no hubiera tenido la fuente de su vida divina, habría muerto desde el principio de su pasión. Hermanos, podemos decir, eso es Jesús porque Jesús era Dios. No, bueno, sí era Dios, pero no es propiamente por ahí nuestro pensamiento. Nos está ofreciendo ahora, en este momento, con el don de la divina voluntad, aquellos que entren a conocer estos escritos y que entreguen su vida en plenitud. Nos está ofreciendo su vida divina. Entonces, todo es soportable, todo, porque ahí encontraremos de la muerte, nos resurgirá la verdadera vida. Si Jesús no hubiera tenido la fuente de su vida divina, habría muerto desde el principio de su pasión. Así nos dice a nosotros, hijos, tomen mi vida divina para que resurjan a la vestidura de luz.
resurja y no queden fallecidos en las penas, no queden fallecidos en las tribulaciones, no mueran ahí, no, sino resurjan, pero solamente con la vida divina se resurgirá en los momentos de las duras tribulaciones y las pasiones que nos toque vivir en nuestra vida cotidiana. Estamos viviendo tiempos difíciles y si el alma no tiene la vida divina en el corazón, sucumbirá, hermanos. Por eso es tan importante entrar a vivir los ríos de misericordia que Jesús ha dejado en forma escrita en las escrituras de la Biblia, en su Santa Madre Iglesia, y ahora, si te quieres revestir de luz, con el don de la divina voluntad. El pecado no solo quita la belleza, sino que forma llagas profundas, putrefactas y gangrenosas que corroen las partes más íntimas, consumen los humores vitales. Así que todo lo que el hombre hace en estado de pecado son obras muertas, esqueléticas. El pecado le arranca la nobleza de su origen, la luz de su razón, se vuelve ciego. Y yo, para llenar la profundidad de sus llagas, me hice arrancar a pedazos la carne. Me reduje todo solo a una llaga. Y con derramar a ríos mi sangre hice correr los humores vitales en su alma para darle nuevamente la vida. Ah, si no tuviera en mí la fuente de la vida de mi divinidad, yo habría muerto desde el principio de mi pasión, porque a cada pena que me daba mi humanidad, moría, pero ella me restituía la vida. A cada pena moría, pero la divinidad restituía a la vida. Que cada pena, hermanos, sintamos morir para que Jesús, mirando la divina voluntad y entregando nuestra voluntad, nos restituya la vida, pero a una vida divina. Oremos. Digamos la misma oración que Jesús hizo en esta hora de la pasión. Padre mío, te ofrezco esta mi sangre, o sea, la sangre de Jesús. Haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos. Disminuya el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos y haga velo a su vista, a fin de que no le entre el gusto de los placeres malos y no se ensucien con el fango de la tierra. Esta sangre mía cubra y llene su boca y deje muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones, a todas sus malas palabras. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos, le dé terror de tantas acciones infames. Esta sangre circule en nuestra voluntad eterna para cubrir a todos, para defender y para ser arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. Amén. Hagamos la tarea que nos corresponde este día, hermanos. Vistámonos con las vestiduras de sangre de Jesús que nos deja en acto en esta hora de la pasión. En este día me revestiré de las vestiduras de sangre de Jesús que le provocaron cada uno de sus flagelos. ¿Cómo lo haré? A través de los siguientes puntos. Esta es una sugerencia, hacerlo así. También lo puedes hacer según como Jesús te dé la luz en tu corazón. Pero esta es la idea. Tomar y revestirnos de la sangre de Cristo para hacer nuestros los flagelos divinos y reparar en Jesús todo. Y del vestido de sangre pasar al vestido de luz. Bueno, ¿cómo lo haremos? Estaré atento a no posponer a las cosas del mundo a Jesús. Si no lo voy a posponer. Estaré atento a que en cada acto de mi vida esté diciéndole: Jesús, te amo, te entrego mi caminar,
te entrego mi pensar, te entrego mi hablar, ¿sí? A no posponerlo. Desde el despertar le daré el primer acto de mi vida en todo. Al levantarme, al vestirme, al comer, trata de tener en tu pensamiento en primer lugar a Jesús antes que a ti. Y si Jesús te dice que renuncies a algo en tu voluntad, dile fiat Jesús, porque tú eres primero antes que yo. Muy bien. Me dedicaré a tomar, segundo, me dedicaré a tomar la sangre de Jesús que derramó en su flagelación para llevarla a todas las almas y apagar sus pasiones desordenadas. Las leyes que promueven el libertinaje, las ambiciones, placeres, vanidades, sensualidades. Bañaré a todas las almas con la sangre de Jesús. Tomaré cada uno de los golpes que sufrió Jesús para golpear los corazones de cada alma y llamarlas al perdón y al heroísmo del amor de Jesús en su divina voluntad. ¿Sí? Bueno, una vez que yo me revisto de sangre y que estoy atento a que a darle todo mi primer acto, no posponer a Jesús, sino darle todo el primer acto en todos los actos de mi día, ahora sí que sigue, pues una vez que está revestido de la sangre de Jesús, pues lleva la sangre a todas las almas, ¿sí? Para apagar las pasiones, estas leyes que se quieren aprobar tan terribles, las ambiciones, los placeres, las vanidades, bañar a todas las almas. Báñalas, revístelas de la sangre de Jesús, imprímeles esa luz divina en cada una de las almas. Golpea con los golpes que golpearon a Jesús los corazones de cada una de ellas para que escuchen el llamado de Jesús a vivir en su voluntad divina. ¿Cómo ven? Clarísimo nuestra tarea, hermanos. Jesús está esperando a que lo acompañemos. No lo dejemos solo. Así que hagamos nuestra tarea. Pongámonos la prenda que nos toca y nos corresponde. Todo lo que Jesús dejó en acto para vivirlo a plenitud en el don de la divina voluntad. Y no se les olvide nuestra reflexión familiar de cada hora. Pongan su letrero, lean la hora completa, háganlo en familia, dialoguen, a vivir la pasión de Jesús como corresponde vivirlo. Bueno, pues dejo de compartir. Envío después esta información para que la relean, la subrayen, la mediten, la vivan. Y que sea nuestro Jesús el centro de nuestra vida, porque solo a través de Él podremos nosotros llegar a vivir el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra. No se les olvide, solamente un alma que vive aquí en la tierra puede tomar los efectos de la cruz, los sufrimientos de Jesús, que están en potencia. Ni las almas ni los bienaventurados pueden hacerlo. No tienen esta gracia de tomar en acto la cruz, los efectos de la cruz, los efectos del amor de Jesús en su pasión. Hagamos nuestro este regalo. Amemos en la pasión de Jesús, porque solamente a través de ella nuestra alma se purificará, llegará a ser inmaculada para vivir aquí en la tierra el reino de la divina voluntad. Que se extienda el reino en todas las almas. Gracias, hermanos. Hasta pronto. Jesús, mi infinita dulzura, la belleza más pura, que fuego al contemplarte. Solo quiero amarte, bendecirte y alabarte, adorarte y ensalzarte, acompañarte y consolarte, sufrirlo todo contigo, Dios amor, amante, amigo, encarnada en ti, encarnado en mí.
Jesús.